Muy buenas noches a todos y bienvenidos a Historias de Terror. Los hombres de hoy creemos que ya no tenemos mucho por conocer, que ya no hay nada nuevo que descubrir. Pero en este programa vamos a conocer historias, experiencias, situaciones que ocurren del más allá y de lo sobrenatural. Sin duda alguna, a todas las personas que somos aficionados a los viajes y a conocer parte de nuestro país, nos parece perfecta la oportunidad de salir y de convivir con toda la familia para relajarnos un tiempo. Pero también puede ser un buen momento para contar historias acerca de ciertos lugares, acerca de esos lugares de este país donde existen leyendas. La oscuridad de la noche y todo el trayecto de ese camino es un lugar propicio para contar estas historias y que estas historias se vayan pasando de generación en generación, de nosotros a nuestros hijos. Pero todo esto no es relevante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento La Carretera de la Muerte. La siguiente historia está basada en hechos reales y fue compartida por correo electrónico. En esa ocasión que hicimos ese viaje, el cielo estaba completamente gris. La lluvia caía con furia en la carretera del noroeste. Aquella era conocida como la Carretera de la Muerte, y hasta el día de hoy algunas personas recuerdan que así se le llamaba. Muchas personas habían perdido su vida ahí. Por eso tenía ese nombre. Lo más extraño de todo es de que todas en el mismo tramo de esa endemoniada carretera. Incluso aquel tramo se le llamó la Curva de Cristo Viene. Era una rampa inclinada en forma de media luna, en donde inexplicablemente los conductores cuando pasaban por ahí se quedaban dormidos al volante y por ende salían del camino, cayendo a un precipicio rocoso de algunos 40 metros de altura donde solo quedaban los recuerdos de sus almas y los recuerdos de aquellos autos que no pudieron ser sacados de esa cuneta. En esa senda llena de misterio es donde el día de hoy me encuentro conduciendo. Ese día había salido molesto con mi esposa por una escena de celos que me hizo delante de unos amigos cuando nos estábamos tomando algunas cervezas. Yo me sentí tan avergonzado y enojado que en ese momento me levanté de la mesa y salí sin despedirme de nadie. No me importó que estuviera cayendo la lluvia. Solamente subí a mi vehículo y salí a toda marcha rumbo a Santo Domingo. Mi esposa salió detrás de mí preocupada y comenzó a gritarme por mi nombre, pero yo no me detuve. Conducí como un loco bajo la lluvia, mientras me preguntaba el por qué me había hecho esta ofensa delante de todos mis amigos. Pero bueno, mujeres, nadie las entiende. Seguí conduciendo por la carretera, esa misma carretera que conduce a la muerte. La lluvia era tan fuerte que apenas se distinguían las rayas blancas del pavimento que delimitan la calle. Disminuí un poco la velocidad y encendí las luces intermitentes por precaución. De repente, un vehículo detrás de mí comenzó a sonar su bocina, como desesperado. Al parecer, creo que tenía mucha prisa por rebasarme. Yo aceleré un poco más, pero él también aceleró. Se acercó tanto a mi vehículo que sentí que iba a sacarme del camino. Entonces metí el pie del acelerador hasta el fondo y lo dejé atrás, pero aún seguía tocándome la bocina, como que quería llamar la atención o sacarme de juicio. No lo entiendo. En ese momento entré en un tramo llamado la Curva de Cristo Viene. Inexplicablemente sentí una especie de vértigo y perdí el control. El vehículo se comenzó a tambalear en el mojado pavimento mientras permanecía en aquel extraño trance
Era como si yo estuviera hipnotizado. Cuando el auto estaba a punto de salir de la curva y caer al vacío, sonó mi celular. Me trajo una vez más a la realidad. En ese momento sentí como si hubiera despertado y reaccioné de inmediato. Alcancé a maniobrar, logrando evitar aquel mortal accidente. Después de que estabilicé el vehículo, saqué el celular de mi bolsillo, que aún estaba timbrando. Era mi esposa. Respiré profundo, colgué la llamada y dejé el teléfono sobre el asiento del copiloto. No le iba a llamar después de eso. Seguí conduciendo con los nervios de punta y otra vez volvió a sonar el teléfono. Fue mi esposa nuevamente. Dejé el celular sonar mientras pensaba que tal vez podía haber muerto en esa carretera, y aunque estuviera enojado con ella, en realidad la amo. No pude más con el remordimiento. Tomé el celular para hablarle y cuando iba a contestarle, la llamada se cortó. La lluvia se calmó un poco y la señal de buen presagio comenzó a llegarme. Ya casi llegaba al peaje de Santo Domingo. Mientras me acercaba al peaje, los de la patrulla de camino salieron muy rápidamente de su puesto, rumbo a esa carretera. Tal vez había pasado algún accidente, me dije a mí mismo. Yo seguí avanzando, y cuando llegué a la caseta a pagar el peaje, pregunté si había pasado algo. El guardia que vigila esa caseta me respondió que un Toyota Yaris de color rosado había tenido un accidente en la curva de Cristo Viene. En ese momento yo me quedé perplejo. Mi esposa tiene un auto con esas mismas características. Pagué la cuota, se levantó la banderilla y crucé lleno de miedo y de dudas. Me detuve en una esquina de la calle. Llamé por teléfono a mi esposa y el teléfono sonó y sonó. Una vez más, seguía sonando, pero ella no contestaba. Colgué la llamada y le marqué a uno de mis amigos que estaba cerca de ahí, y al contestar me dijo que mi esposa había salido detrás de mí en su auto. Colgué la llamada sin dejar que terminara de decirme lo que había sucedido. Volví a marcar al celular de mi esposa inmediatamente, pero solamente sonaba y sonaba. Esos segundos me parecían infinitos y amargos. Las lágrimas salieron de mis ojos en aquel aguacero de ese día gris. Pero en ese momento entró la llamada y le dije, con el corazón en mi boca y el alma en mis labios: «Amor, amor, ¿estás bien? Me dijeron que había salido detrás de mí». «Lo siento mucho, señor. No soy su esposa. Su esposa acaba de caer al barranco y ha muerto». «No, no puede ser». Esa noche, la lluvia continuó cayendo con furia en la carretera del noreste, aquella que es conocida hasta el día de hoy como la carretera de la muerte. Esta historia la quise compartir con ustedes, y aunque parezca sacada de la ciencia ficción, está basada en hechos reales. Si les ha gustado esta historia, no olviden en dejarnos su pulgar arriba, así como sus comentarios, y gracias por ser parte de este canal.